La frase dice somos lo que comemos, pero en un mundo donde la industria alimenticia nos dice qué comer y cuándo, olvidamos que existen profesionales que diseñan experiencias en torno a este acto tan cotidiano. ¿Cómo se modela y resignifica el comer? Lo conversamos en este capítulo de Los martes son de UX. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro ciclo internacional de los martes son de UX. En esta ocasión, con nuestra amiga muy querida Natalie Restrepo. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Feliz de estar acá. Qué bueno, sí, nosotros felices de poder tenerte conversando con nosotros. Contarles a quienes nos están viendo y escuchando que Natalie estudió diseño industrial en Colombia, se especializó en hábitos alimenticios en Francia, hoy trabaja como consultora de innovación para la industria alimenticia, tanto alimentos como bebidas. Y nada, preguntarte de entrada, ¿qué te motivó a entrar a este otro mundo, el de la alimentación? Y si cambió la relación que tú tenías con la comida antes de entrar a estudiar hábitos alimenticios, ¿fue algo que te llevó naturalmente a eso? Sí, buenísimo. Pues un poco como mi incursión al mundo de los alimentos fue medio de casualidad. Es decir, como decías, yo estudié diseño industrial y durante mi carrera como que me di cuenta que había hecho muchos proyectos en relación a la comida. Un poco como, no sé, sin darme cuenta, o sea, eran como las elecciones orgánicas que tenía cuando tenía que hacer un proyecto, mucho desde la parte de diseño industrial, es decir, como diseño de objetos sobre todo y diseño de servicios. Y un poco como que me fue llevando el mundo a esto, ¿no? O sea, yo estaba haciendo mi proyecto de tesis de la universidad con un tema como de relación entre personas desconocidas en espacios públicos y me di cuenta que la comida era como que un punto de contacto donde las personas podían empezar a conocerse, quitarse un poquito como todos estos, no sé, estos escudos que tenemos muchas veces cuando estamos en espacios muy formales y la comida era este punto de encuentro. Entonces ahí me fui como empezando a meter un poco, a analizar qué era, entendí que había una disciplina que se llamaba Food Design. Terminando mi carrera entré a trabajar a una empresa, una franquicia de restaurantes, bueno, una empresa de restaurantes, tenía algunas franquicias, pero muchos puntos eran propios. Y entré un poco como cualquier diseñador industrial entra a trabajar con comida, ¿no? O sea, diseño de empaques, diseño de menús, diseño gráfico para algunas campañas de publicidad, ese tipo de cosas, pero yo sentía que esto era como muy periférico, ¿no? O sea, que había algo mucho más interno que simplemente como la última parte de la cadena, ¿no? O sea, se hacía la campaña y bueno, hace este visual o hace este empaque o hace este tipo de cosas muy periféricos. Y poco a poco me empecé a meter más como en la experiencia del usuario dentro de los restaurantes, ¿no? Entonces, trabajé mucho como en cambiar el concepto de ese restaurante particularmente, un restaurante pues que estaba presente en varios puntos de Colombia, en Ecuador y en Miami, y la idea era pues obviamente trabajar la experiencia de como un ADN de la marca casi y poderla replicar en todos los puntos de venta. Entonces ahí pues me metí más con diseño de productos propios, entonces empezamos a lanzar una línea de aceites, de vinos propios, ese tipo de cosas. Y ahí me di cuenta que el diseño pues sí tenía un gran valor en la forma como trabajamos la comida, ¿no? Desde el diseño. Entonces, pues dije, bueno, esto es un poco lo que sí quiero hacer, solo que igual, pues para mí el término food design era nuevo, obviamente para Colombia era nuevo, obviamente para la gente que me iba a contratar no iban a saber qué era eso, y pues yo tampoco sabía muy bien hacia dónde irme, ¿no? Entonces ahí tomé la decisión de irme a estudiar una maestría en relación a food design, y pues me di cuenta que no había mucha oferta académica, ¿no? Había un par de universidades en Europa, especialmente en Francia y en Italia, y me fui a Francia y ahí empecé a hacer la maestría que se llama Diseño de Nuevas Prácticas de Alimentación, como lo mencionabas ahorita, Rodrigo. Y ahí pues ya finalmente entendía, pues mira, este es el valor del diseño, así podemos cambiar nuestras prácticas de alimentación y todo utilizando pues herramientas de diseño. Y bueno, eso es como un poco mi llegada al mundo de los alimentos. Pero yo me imagino que esta pregunta la has respondido muchas veces, pero en lo práctico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de food design? ¿Cómo el mundo del diseño de experiencia, más allá de que a ratos el puente nos parece obvio, se adueña de un espacio como la comida
que es algo tan cotidiano y que donde uno a ratos como que pierde un poco el sentido de una experiencia de usuario en torno a la comida. ¿Qué es el food design entonces en concreto? Vale, pues el food design lo definen un poco como toda acción deliberada que mejora nuestra relación con los alimentos. Entonces, de ahí, pues puede venir desde un producto, un servicio, un modelo de negocio, un artefacto, un diseño de vajilla, un producto comestible tal cual. Y un poco, pues, evalúa todas estas oportunidades que tiene el diseño, no solamente al final de la cadena, que es como lo que uno normalmente se imagina cuando habla de food design, se imagina mucho, pues, la experiencia en un restaurante o la forma como yo presento un platillo o como es esta última parte, o sea, ya muy cercano como al comenzar final, pero también tiene muchas oportunidades pues en toda la cadena de producción, ¿no? O sea, desde temas de agricultura, temas de comercialización, temas de ingredientes. Entonces, básicamente es eso, o sea, toda acción deliberada que mejora nuestra relación con los alimentos. Así es como que medio se define académicamente el food design. Oye, y relacionado a eso, ¿qué herramientas o conocimientos debería poseer un profesional que quiere dedicarse al food design? Entonces, quizás para un diseñador que está cercano al diseño industrial puede ser más fácil, ha estado siempre haciendo packaging, ha estado haciendo utensilios, puede acercarse con alguna herramienta, pero otras personas que quizás no son diseñadoras, hoy día estamos en la industria del UX es multidisciplinaria, podemos llegar de distintos puntos del ámbito profesional. ¿Qué hay que tener en cuenta para poder dedicarnos al food design? Entendiendo también que estamos en un mundo mucho más, no sé si experto, pero un poquito más, que pone mucho más cuidado de lo que comemos. Sí, sí, total. Sí, pues, o sea, si pensamos un poco el mundo de la alimentación, ya se ha tocado desde diferentes disciplinas, ¿no? O sea, el diseño llegó un poquito después como a unir muchas cosas y a servir como puente, pero pues si pensamos, hay gente que trabaja la antropología de la alimentación, la parte científica de la alimentación, y yo creo que son como estos skills grandes que un diseñador o un food designer debería tener. Yo lo resumo como 4 grandes disciplinas que son como las disciplinas que normalmente tienen que ver con el mundo de la alimentación, que uno es como toda la parte de relación humana que hablamos al principio, que tiene que ver con ciencias humanas, ¿no? Antropología de la alimentación, entender los comportamientos de la alimentación, entender el razonamiento de por qué la gente toma ciertas decisiones cuando come, o sea, razonamientos muy humanos o razonamientos bastante también sociológicos, entonces eso es como una parte. Yo creo que la segunda tiene que ver más con la parte más técnica o más científica, que tiene que ver, no sé, la composición de los alimentos, tal cual como un diseñador industrial, no sé, analiza un poco las propiedades de la madera. El food designer debe analizar un poco la composición, las propiedades de los alimentos, ¿no? O sea, debe entender, pues, cómo se mezclan, cuáles son las texturas, qué puedo yo lograr si mezclo estas cosas con estas cosas, o sea, muy a nivel material y obviamente toda la parte como de nutrición, que también es importante como tener este conocimiento técnico. Después está la parte como culinaria, llamémosla así, que es la parte como el componente un poco más artístico, que es pues entender los alimentos casi como un medio de expresión y poder experimentar con ellos para proponer como un mensaje. Y finalmente obviamente está todas las disciplinas, tanto de comunicación como de management y pensamiento como estratégico, ¿no? Entonces pues en comunicación tenemos toda la parte de branding, de packaging que mencionabas ahorita, de marcas, de fotografía de alimentos, de food styling, pero también está toda la parte estratégica, que es súper importante, o sea, tener esta visión como de negocio de la comida, de cómo se puede construir modelos no solamente rentables, sino también sustentables, que creo que son como un valor transversal cuando uno trabaja con comida. La parte también como de pensamiento sistémico, como hablábamos al principio, que el food design tiene que ver con toda la cadena de producción. Y cuando pensamos en toda la cadena de producción, sabemos que hay millones y millones de actores, ¿no? O sea, desde el agricultor, el que comercializa, el que distribuye, el que transforma, el que recicla, o sea, hay un montón de instituciones y de actores y eso exige al food designer obviamente tener este pensamiento sistémico, ¿no? O sea, entender todas las variables, todas las correlaciones, todas estas como diferentes conexiones que existen en la cadena de alimentos o en los sistemas alimentarios y obviamente también tener esta parte del pensamiento prospectivo, ¿no? O sea, de entender, ok, así comemos hoy en día, cómo están evolucionando los hábitos alimenticios y cómo puedo yo anticiparme como a estos cambios. Yo creo que eso es más o menos como los skills. Y bueno, me imagino que trabajar con comida o con cosas que nos van a alimentar también ha cambiado tu percepción respecto de cómo miras la comida, cómo te alimentas.
este trabajo, el trabajar desde el food design, te ha servido o te ha llevado a mirar de una manera distinta el contexto que rodea a la producción y al consumo de los alimentos? No sé, toda la cadena productiva, el rol de los pequeños productores, los delivery que hoy día nos llenamos de delivery por este contexto de confinamiento. El impacto medioambiental que tiene la industria alimenticia también, que es súper heavy en todos lados. ¿Cómo ha sido esta evolución, digamos, de tu relación con la alimentación y con la comida a partir de esta especialización que tienes hoy día? Sí, sí cambió completamente, ¿no? O sea, no puedo decir que todas mis decisiones son inteligentes porque no lo son, o sea, algunas veces a uno se le antoja comer algo porque sí, pero obviamente uno sí entiende todo el impacto que tienen tus decisiones de comida, ¿no? O sea, obviamente a nivel salud, pero también a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social. Hay un montón como de factores que empiezas a pensar, no sé, o sea, cuando vas al supermercado dices, ¿compro carne esta vez o voy a durar 2 meses siendo, no sé, teniendo una dieta basada en plantas? Empiezo a comer insectos, empiezo a meter más algas en mi alimentación, como ese tipo de decisiones sí son cosas que hacen parte un poco como de mi cotidianidad, o sea, repito, no es como que todas mis decisiones son inteligentes y de hecho me gusta decir que no son porque muchas veces como que apelo a esta parte de solamente como por placer y ya está, o sea, y hay gente como que sobrepiensa absolutamente todo y se olvidan mucho como de esta parte placentera o esta parte de solo como porque lo quiero disfrutar y ya, y muchas decisiones empiezan a ser muy inteligentes. Esto pasa mucho como cuando las personas empiezan a sobrepensar o a ser extra conscientes y se olvidan como toda esta parte como placentera de la alimentación. Entonces, digo, no trato obviamente como de pensar en esto, pero pues también me gusta disfrutarla, ¿no? Sí, también me parece como que es un valor humano muy importante de la comida. Pero sí, totalmente cambió mi relación justamente por eso, porque todo el tiempo estás pensando, ok, mis hábitos deberían ser así, porque en 5 o 20 años no va a haber esto, tenemos que, no sé, incluir estos nuevos ingredientes en las dietas, cómo las voy a empezar a incluir desde acá, cómo empiezo también a cambiar, pues, los hábitos alimenticios de mi círculo, de, no sé, de mi familia, de mis amigos, empezarles a ayudar a entender un poquito, pues, cuáles son los ingredientes que tienen que incluir, cómo deberían ser sus decisiones, cómo deberían cambiar sus hábitos, de pronto no ser 100%, o sea, no tener una dieta 100% basada en plantas, pero sí ser flexitariana durante 6 meses, como ese tipo de cosas sí obviamente empiezan a resonar mucho en la cabeza, pues porque finalmente son debates que tienes con tus clientes, son debates que tienes en tus proyectos, todo el tiempo estás analizando como, no sé, tendencias de alimentación, empiezas a entender los retos del futuro de la alimentación y pues definitivamente empiezas a analizar tus hábitos presentes, ¿no? Oye, tú lo mencionabas hace un rato, hay un desafío con la sustentabilidad y el food design claramente también se enfrenta a ese desafío de la sustentabilidad en un mundo que cada vez estamos más infoxicados, tenemos mayor acceso a tratar de educarnos o saber sobre un alimento, sobre un proceso, sobre una industria. A veces caemos en noticias que pueden ser falsas incluso. ¿Cómo nos enfrentamos a diseñar estas formas de alimentación que sean más amigables con el medio ambiente, con todo ese contexto que nos rodea en un mundo tan revolucionado con la información, sobre todo? Sí, claro. Sí, y justo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando antes de cómo ha cambiado mi percepción específicamente. Y yo creo que una de las cosas que más cambió fue esta parte como de ser mucho más crítica como con estas tendencias o estas, ¿cómo se llama? Como estas tendencias que pueden ser falsas como pueden ser ciertas, pero obviamente empiezan a cambiar todo el tiempo. Entonces creo que una de las cosas que sí cambió totalmente es tener como muchos elementos críticos, ¿no? Y decir, pues, no sé, o sea, no voy a juzgar un modelo, no sé, no voy a juzgar, no sé, el consumo masivo, las marcas industriales, porque pues finalmente han hecho como un gran trabajo en términos de distribución y ese tipo de cosas. Entonces es como tener elementos de diferentes, no sé, diferentes ámbitos que te ayuden a tener como un juicio mucho más holístico y no solamente condeno esto y
demonizo esto porque, no sé, tiene muchos impactos, sino pues es entender un poco como la complejidad de las decisiones de alimentación. Y un poco tu pregunta iba un poco a la parte de sustentabilidad, ¿cierto? Sí, Pues yo creo que un poco, o sea, como les decía, la sustentabilidad es algo que va a ir de forma transversal en toda la parte de innovación de alimentos, en todos los modelos de alimenticios, porque justamente es como de los retos más grandes que tienen los sistemas de alimentación, ¿no? O sea, sabemos que si seguimos consumiendo como con los modelos que tenemos actualmente, pues finalmente no va a haber recursos, tiene un impacto gigantesco a nivel ambiental, toda la producción de proteína animal. Eh, entonces creo que sí es uno de los grandes objetivos y obviamente en temas de sostenibilidad pues metemos muchos subtemas, ¿no? Y creo que son temas que la mayoría de food designers en el mundo están tratando. De hecho, el máster que yo hice pues se enfoca justamente en entender cuáles son estas problemáticas de sustentabilidad del futuro de la alimentación y cómo se pueden empezar a cambiar acá. Entonces, temas como por ejemplo el desperdicio alimentario, temas como la transición de la proteína animal a proteína vegetal, temas como por ejemplo la reutilización de coproductos o subproductos de alguna producción, no sé, por ejemplo, no sé, les voy a poner el ejemplo de un proyecto que hice con caficultores, donde nos dimos cuenta que el 60% del fruto del café era subutilizado, es decir, el grano corresponde solamente al 40%, y el 60% quedaba en los campos, y obviamente representaba uno, pues un impacto ambiental grande por temas de que contaminaban las fuentes hídricas y contaminaban el espacio donde se empezaban como a biodegradar esta materia, y obviamente también representaba como una pérdida de negocio, pues porque tenían un 60% de la producción perdida, ¿no? Entonces ese tipo de proyectos hacen parte del food design, y justamente yo estuve trabajando con estos caficultores tratando de lanzar una línea de bebidas que utilizara el fruto del café, es decir, no el grano, sino el fruto del café, para que ellos pudieran pues tener una nueva línea de negocios. Entonces estos son como temas que son muy frecuentes en el mundo del food design, porque justamente pues son parte como del pilar, ¿no? O sea, si pensamos, o sea, si nos regresamos a la definición que hablábamos al principio de toda acción que mejore nuestra relación con los alimentos, pues justamente la sustentabilidad es algo que va seguramente a mejorar nuestra relación con los alimentos. Entonces, pues sí es como que uno de los grandes pilares y objetivos del food design. Y ahí en ese contexto, bueno, una de las principales críticas que enfrentan generalmente los diseñadores tiene que ver como con generar soluciones que sean creativas y a veces esa creatividad o esa innovación por temas de tiempo, de proceso, de investigación, quedan en segundo plano y hacemos la solución más rápida posible para poder salir del paso, digamos. Entendiendo que la industria de la comida está en un cambio constante, ¿qué podemos hacer en estos casos? ¿Cómo buscamos esa innovación? ¿Cómo favorecemos esa innovación? No sé, en procesos que han sido históricamente de la misma manera, más allá de que hoy día, no sé, estén más industrializados o tengan electricidad o alguna otra tecnología de por medio. Eh, pero hay cosas como, no sé, la migración, empiezan a insertarse productos en lugares, empiezan a recuperarse productos en algunos lugares. ¿Cómo contribuyes desde el food design a favorecer esos procesos que tengan que ver con innovar y con avanzar hacia esta sustentabilidad que mencionabas recién? Buenísimo, pues es interesante porque justo lo mencionas ahorita de que la comida es un producto que está en constante evolución, ¿no? O sea, muchas veces cuando pensamos en cambios políticos, cambios sociales, cambios de migración, cambios económicos, la comida es la primera manifestación de estos cambios, ¿no? O sea, vemos, no sé, crisis en Venezuela. La comida en Colombia empezó a cambiar inmediatamente, ¿no? Entonces Acá veíamos mucho también. más, ajá, exacto, en Chile igual, entonces empezamos a ver muchos más restaurantes de arepas, más combinaciones de ingredientes. Vemos alguna crisis política, empiezan, los alimentos son, entonces casi que podemos hablar de una innovación que se está dando como orgánicamente, ¿no? O sea, están cambiando y es muy interesante ver que justamente la comida, si queremos analizar algún cambio que está pasando en la sociedad, si vamos a ver la comida, eso nos da muchas pistas, ¿no? O sea, temas, por ejemplo, no se veía uno de los ejemplos en Cuba, por ejemplo, cuando empezó toda la crisis, conseguir proteína animal era súper caro, ¿no? Entonces empezaron a hacer platillos, por ejemplo, era toronja,
y la toronja, que es muy fibrosa, que tiene una textura casi similar a una carne, si uno quisiera así, en términos de textura y de fibra, la empezaban a sazonar como sazonaban la carne y crear un nuevo platillo. Entonces, pues eso es interesante porque justamente vimos una innovación tal cual de que hizo una transición de una proteína animal a una proteína vegetal por un cambio económico en un plazo muy corto. Entonces, pues eso es algo por un lado, que la innovación en comida está pasando orgánicamente y pues es interesante analizarla. Y por otro lado, desde el diseño obviamente se puede detonar como estos cambios, ¿no? Sin embargo, como hablamos de la comida es algo muy íntimo, ¿no? O sea, tenemos muchas preconcepciones en la comida, tenemos muchos imaginarios, muchas tradiciones que tienen que ver con la forma como comemos, y hablar de innovación en comida es un tema bien delicado porque si bien está en constante evolución, hay un universo muy grande detrás que se tiene que respetar de alguna forma. Entonces es difícil hablar de, no sé, innovación disruptiva donde de un día a otro voy a cambiar mis hábitos o voy a cambiar la forma como estoy comiendo porque pues tenemos una carga simbólica muy alta detrás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación en comida, siempre hay como esta formulita de hablar de 90% familiaridad, 10% disrupción. Es decir, ese 90% lo tienes que conservar sí o sí porque hace parte pues de toda esta construcción social que tiene la gente con los alimentos, pero pues tienes este 10% que puedes empezar a variar, ¿no? Y por ejemplo, o sea, por eso es tan importante el diseño para hacer estas transformaciones de hábitos alimenticios, ¿no? Porque si yo sé que en 50 años el mundo completo tiene que tener dietas basadas en plantas, no lo puedo hacer de acá a un año, ¿no? Porque la gente pues todavía tiene muchas preconcepciones de que le gusta la carne, de que un platillo no, o sea, una comida no es comida si no tiene un pedazo de carne, un pedazo de proteína animal, de que la carne pues es un símbolo de socialización, de que la abuela no va a compartir tus mismos hábitos alimenticios. Hay muchas cosas que son difíciles de cambiar, ¿no? Pero a través del diseño y entendiendo un poquito todos estos imaginarios, podemos empezar a hacer esta transformación y esta innovación hacia prácticas mucho más sustentables, pero siempre como muy con pincitas, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta esta fórmula, ¿no? De que uno no puede llegar de un día para otro a proponer, tú ya cambias tus hábitos porque ya no son sustentables tus hábitos, no, es entender que todo lleva un proceso, que hay una carga que se tiene que respetar, pero que lo tienes que hacer poco a poco, como en esta fórmula de 90-10. Oye, Natalie, y en este contexto de pandemia que estamos viviendo en el mundo, que no ha sido fácil para nadie, la industria de la comida en los restaurantes, servicios de comida se ha visto afectada, y pareciera ser que la única solución en el diseño de servicios fue el delivery, como que el delivery fue el gran Salvador. salvador de esta Sí. industria. ¿Hay otras formas o alternativas que podrían haber sido complementarias quizás a este gran salvador, o nos quedamos simplemente con el delivery? Pues mira, yo creo que el delivery sí fue como una gran ruta de escape cuando los restaurantes estaban completamente cerrados, ¿no? Y pues fue difícil porque muchos restaurantes no estaban preparados para delivery por varias razones, o porque su propuesta gastronómica no lo permitía, es decir, tenían productos muy cuidados, que de pronto no viajaban bien, con muchas salsas, que la temperatura era como un factor importante, o porque, por ejemplo, la experiencia del lugar era como el valor grande de la propuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de fine dining o de alta cocina, pues mucho de su propuesta era basado en el espacio físico, ¿no? El servicio, la vajilla, la iluminación, la música, todo era como lo que hacía parte de la experiencia de tu salir a un restaurante de alta cocina. Para o sea, los que ya estaban preparados un poco como lo que llamamos fast casual o casual dining, fue un poco más fácil porque pues tenían productos que posiblemente viajaban bien. Hubo una adaptación seguramente del menú, donde algunos platillos seguramente ya no funcionaban para delivery, pero hicieron un menú y la gente ya entendía un poco la ocasión de consumo en su casa, ¿no? Porque hay productos que la gente todavía no asocia para comer en su casa, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de postres, el tema de helados, el tema de cafés, esas cosas uno las asocia mucho a ir a un lugar y vivir la experiencia, no encuentra la ocasión de consumo en su casa. Entonces, para algunos restaurantes fue más fácil, para otros yo creo que sí fue un gran reto.
pero definitivamente sí fue una ruta de escape grande y es una ruta de escape que llegó para quedarse, ¿no? O sea, yo leía, no sé, entrevistas, por ejemplo, de chefs con estrellas Michelin que seguramente nunca en su vida pensaron tener delivery y que pues les tocó de alguna forma, seguramente no podían hacer su misma propuesta gastronómica que tenían, les tocó cambiar, pero seguramente esas nuevas líneas de negocio llegaron para quedarse, ¿no? O sea, lo he visto mucho, por ejemplo, que hay restaurantes que sacaron su línea como de retail gastronómico, que es saco mis salsas, saco mis pastas para cocinar, saco mis productos congelados para que la gente tenga en su casa y yo no les puedo asegurar que vaya a tener mi misma, el mismo emplatado, la misma, el control de temperatura, pero no importa porque yo les estoy dando las herramientas a mis comensales para que ellos mismos reproduzcan la experiencia que antes vivían acá. Si yo decidí que mis productos no viajan bien y no son aptos para delivery, puedo crear otras líneas de negocio, como por ejemplo la línea de congelados, que hay muchos restaurantes que la están implementando. Entonces a mí me pareció interesante que como que el delivery sí fue como que un choque, pero justamente un choque que permitió y abrió muchas puertas a crear nuevas líneas de negocio. Y seguramente muchas de esas líneas de negocio se van a quedar, ¿no? O sea, esta parte del retail gastronómico me parece súper interesante porque los restaurantes dejaron de vender solamente producto para consumir ya, o sea, y porciones y toda la preparación dentro del restaurante, y le empezaron a dar las herramientas a los comensales, ¿no? Mira, no te preocupes, te encantan mis babos, pero sé que si mando mis panecitos al vapor, van a llegar pésimos a tu casa, pero te mando una bolsita congelada y te mando unos instructivos, o nos conectamos por video y yo te enseño a cocinarlos en tu casa, te enseño inclusive a emplatarlos, y pues creó básicamente como una nueva forma de negocio gastronómico, inclusive como de inputs de comunicación, ¿no? O sea, jamás en la vida pensamos que un chef de un restaurante se pudiera conectar con nosotros por Zoom a enseñarnos a cocinar, ¿no? O sea, muchas veces esa relación con el chef era pues lejana, ¿no? O sea, por ahí lo veías el restaurante y veías al chef en la cocina, pero pues nunca tenías una interacción. Y esto justamente permitió acercar esa experiencia como del chef dentro de la cocina y todo el backstage y nos lo trajeron un poquito más visible. Entonces, en términos de negocios y de líneas de negocio y productos y en términos también como de nuevas estrategias de comunicación, creo que el delivery cambió muchísimo. Y obviamente, pues está el tema de las plataformas, ¿no? Que pues las plataformas y las comisiones que muchas veces están haciendo quebrar a muchos de los restaurantes porque no pueden pagar esas comisiones. Pues yo he hablado con muchos de mis clientes que me decían, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la plataforma? ¿Nos vamos con canales de delivery propios? Y muchos lo categorizaban como un mal necesario, ¿no? Era un mal necesario porque pues uno les da de cierta forma una plataforma de comunicación y de posicionamiento. Cuando eres un restaurante nuevo, pues te sirve estar ahí en una plataforma donde te pueden encontrar de alguna u otra forma. Y por otro lado, les daba como, les quitaba como muchos riesgos, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de tener tus repartidores propios y hacerte cargo de cualquier accidente que tengan cuando están repartiendo los alimentos, tener, por ejemplo, el control de si tengo, no sé, 20 pedidos en una hora y solo tengo 5 repartidores, ¿cómo voy a controlar esta oferta y demanda? Y obviamente las plataformas les estaban solucionando eso, ¿no? O sea, les daban como toda la parte de ellos asumen cualquier riesgo laboral, digamos, que tengan los repartidores y también les dan como la flexibilidad de decir, pues, mira, si en un día a la semana no tienes ningún pedido, no te preocupes, no vas a utilizar nuestro servicio, pero si el sábado llega y tienes 40 pedidos, pues te damos la posibilidad de tener 40. Entonces, pues sería como este mal necesario. Sin embargo, creo que como otra de las líneas de negocio que están surgiendo es justamente pues ellos también crear sus canales propios, ¿no? Porque cuando toda tu propuesta se basa solamente en canales digitales o en canales de delivery, todos tus puntos de contacto que antes tenías en el espacio físico pues se perdieron, ¿no? O sea, ¿cómo vas a transmitir una experiencia a través de solo un producto de delivery? Pues tienes el empaque, tienes todos los medios de comunicación, pero el tema de la música, el tema de la vajilla, el tema del servicio, el tema de cómo te hablaban, cómo te trataban en el espacio físico se están perdiendo y pues era justamente parte de la experiencia de usuario. Y el tener pues canales propios
les regresa un poquito como esa parte y esa posibilidad de tener más puntos de contacto, ¿no? O sea, desde la persona que te contesta, no sé, por WhatsApp, que seguramente va a tener un tono de voz, una personalidad que te puede conocer, que puede tener un poco más de información de ti, hasta pues el repartidor que posiblemente tenga un protocolo específico, que vaya vestido de alguna forma, que te entregue el instructivo y te cuente cómo tienes que cocinar las cosas. Entonces, tener canales propios pues también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, tiene sus beneficios sobre todo para experiencia de usuario, que te da la oportunidad pues de tener un poco más de puntos de contacto. Y de tener más control también de la entrega. Exacto. Cuando tu delivery es malo, como que uno se frustra, más allá de que uno Sí. sabe que el producto le gusta, como que se arruina todo el momento al momento de que te lo pasan, digamos, como la última milla y muere el amor, Sí. el delivery no funciona Sí. bien. Sí, total, y de hecho pasa mucho que pues no, o sea, lo entregan y las cosas llegan revueltas y mal, porque no, pues justamente no tienen control sobre esa partecita, ¿no? O sea, hay modelos, yo hablaba con un restaurantero que justamente me decía que él se dio cuenta de eso, pero él trabaja únicamente con plataformas, ¿no? Pero que siempre invita pues a los repartidores a tomarse, no sé, una limonada, sentarse, cargar su celular y de alguna forma como que construye una relación con los repartidores para que le cuiden su producto. No pasa siempre y no va a tener 100% el control, pero pues de alguna forma medio mitigó esa última partecita donde no tienen el control. Oye, Natalie, bueno, sabemos que comer es una experiencia, el poder elegir productos, el poder saber qué cosas nos dan placer al momento de comer, qué cosas disfrutamos. Hay ritos, digamos, el rito de comer con mi familia, con amigos, de compartir, etc. Y eso va generando cultura, es un componente, lo hablábamos recién, cultural, importante, de intercambio cultural, de adaptación a nuevos espacios, si migramos hacia otra ciudad o hacia otro país. ¿Cómo investigáis en estos casos? ¿Cuáles son tus variables en la mesa cuando haces un proceso de UX Research, por ejemplo? Uno está súper asociado como a la plataforma, pero aquí es todo muy subjetivo, como el cómo uno consume la comida es mucho más subjetivo que probablemente cualquier otro consumo, depende de miles de factores. ¿Cómo investigas en esos casos? ¿En qué cosas te detienes o qué cosas necesitas, digamos, para poder hacer un proceso de investigación de usuario cuando estamos hablando de comida? Sí, está súper interesante tu pregunta porque sí es un tema de mucha investigación. O sea, justamente cuando quieres trabajar un proyecto a partir de la comida, porque como les decía, muchos diseñadores pues han trabajado el tema de la comida, arquitectos de restaurantes que hacen arquitectura para restaurantes tradicionalmente, pero hay algo distinto y es cuando lo trabajas desde la propia comida, ¿no? Entiendes pues el trasfondo que hay de la propuesta gastronómica que estés haciendo, de la comida que estás ofertando y a partir de ahí pues ya empiezas a hacer, no sé, la arquitectura, la propuesta gráfica del menú, las estrategias de comunicación, pero para eso pues tienes que tener un proceso muy arduo de investigación casi pues etnográfica de los hábitos alimenticios. Entonces yo creo que por un lado es tener como este skill que hablamos al principio, como de entender la relación humana con los alimentos, ¿no? O sea, en temas de sociología de la alimentación, antropología de la alimentación, que te dan bases teóricas sobre cómo entender los comportamientos alimenticios. Y en términos más prácticos como de herramientas, pues es mucho de análisis muy cualitativo, o sea, de sentarte, hacer entrevistas, preguntar por qué comen esto, observar también los comportamientos, no sé, yo he hecho varias investigaciones sobre técnicas de cocina, o sea, sobre la forma como la gente cocina, lo hice específicamente una vez que estaba diseñando unos utensilios de cocina. Y obviamente la gente no es consciente de cómo parte la cebolla, cómo rompe un huevo, cómo cocina esto, con qué cuchara revuelves esto, por qué seleccionas la cuchara de palo y no la cuchara de metal. Y esas son cosas como muy implícitas y casi inconscientes que la gente tiene, no son capaces de transmitírtelo en una entrevista. Entonces, justamente es mucho como de hacer observación, de ser muy crítico a decir, oye, ¿por qué seleccionaste este utensilio para revolver el huevo y no el otro utensilio? No sé, hacer como este tipo de preguntas. Pero la verdad es que es mucho como de etnografía, o sea, de ir, entender, pero sobre todo tener esta base teórica de sociología de la alimentación, pues mira, esta cultura hizo, o sea, creó, no sé, la identidad culinaria de esta región se dio porque, no sé, hubo una migración o estas personas llegaron acá. Es muy subjetiva, sí, pero
hay muchos factores en comunes que empiezas pues a identificar en tus perfiles de consumidor. Entonces, sí yo creo que es una investigación ardua porque tienes que evaluar muchas personas, porque puedes encontrarte muchos perfiles de consumidores en un restaurante, por ejemplo, pero finalmente empiezas a entender el trasfondo y el trasfondo es que hay muchas como características compartidas y tú ya vas definiendo como tus perfiles de consumidor a partir de esos comportamientos que muchos tienen que ver con la ocasión de consumo, ¿no? Porque yo decir, mira, mi perfil es así y yo siempre voy a tomar este tipo de decisiones porque, no sé, mi perfil psicográfico es así, no sé, pero cambia mucho en función a las ocasiones de consumo. Como yo les decía, algún día yo puedo tomar decisiones súper inteligentes, otro día por mala ocasión de consumo puedo, no sé, comer gordito, comer porque solo quiero disfrutar. Exacto, entonces creo que también tiene que ver, obviamente, con la identidad y un poco como el trasfondo que hablábamos, como de esta parte de cómo construiste tú las decisiones de alimentación que tienen que ver con tu familia, con de dónde eres, a dónde viajaste, no sé, con quién estás casado, cosas de ese estilo que obviamente van cambiando tus comportamientos de alimentación, pero también tiene mucho que ver con la ocasión de consumo. Entonces yo creo que es como esa combinación de las dos cosas. Oye, Natalie, ya para ir finalizando, última pregunta y relacionada un poco a lo que estabas mencionando anteriormente. Hoy día vivimos en un mundo donde hay muchas tendencias a diario, ¿cierto? Actualmente está muy presente el concepto body positive, la alimentación consciente, mucho wellness, las dietas, hay mucho gurú escribiendo libros sobre la dieta perfecta, el método no sé cuánto. ¿Cómo nos enfrentamos a este escenario donde la industria alimenticia también, o desde el food design, tenemos que ser políticamente responsables? ¿Y cómo nos hacemos cargo también de la exigencia de estas personas que pueden ser susceptibles a cambiar un hábito de un día a otro porque vieron, no sé, al TikToker famoso en su red social y se dieron cuenta que tienen que comer 2 veces al día ciertos productos? Sí, sí, es bien interesante porque, bueno, estas tendencias de alimentación siempre han existido, ¿no? Ahora seguramente son más frecuentes o más cambiantes porque un influencer dice esto, otro blogger dice esto, un médico influencer dice esto, y entonces todos los días estamos viendo cosas, pero si nos fijamos, pues históricamente siempre han existido estos cambios de dietas, ¿no? En 5 años el huevo era lo máximo para la nutrición, después resultó que daba mucho colesterol, después resultó que el pan no era bueno, después resultó que el pan con centeno sí era bueno. Entonces, siempre han existido esto, muchas veces son forjados por marcas o forjados por algún movimiento interno de la industria de alimentos. Entonces, sí, ya me parece bastante irresponsable y sobre todo porque la gente tiende a ser muy, no sé cómo decirlo, como muy totalitaria con sus decisiones de alimentación. Exacto, como yo creo esto y yo no voy a comer nada más. Justamente lo que hablamos al principio era que el food design te permite tener como esta visión muy holística de las decisiones de comida, ¿no? O sea, una decisión de comida es compleja. Tú no puedes decir, no sé, no puedes decir que eres vegetariano no solamente porque, no sé, tienes un interés de preservar a los animales o tienes un interés de preservar o mitigar el impacto ambiental de la producción de carnes, pero si pensamos, pues también hay otros factores, ¿no? Como el factor social, que ya no puedes comer con la gente que solías ir a comer, o si van a salir a un restaurante, entonces tiene que ser un restaurante que tenga opciones vegetarianas. Hay un montón de factores que complejizan estas decisiones de comer, y yo justamente estoy medio en contra como de estas decisiones totalitarias de solo vas a comer esto y ya. O sea, para mí tiene que ver más como con un estilo de vida, con un poco entender el balance. Y yo creo que la industria de alimentos medio empieza a entender ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si nos fijamos, antes hablaban mucho de dietas negativas, ¿no? De dietas que demonizaban un ingrediente, por ejemplo, o los carbohidratos. Bueno, ahorita todavía está la dieta keto que demoniza justamente los carbohidratos, pero hay otras dietas que se enfocan mucho más como en los estilos de vida, ¿no? Y eso pues tiene que ver menos con dietas y más con hábitos alimenticios y con cambios como más integrales, ¿no? Donde ya no te prohíbo comer estas cosas, sino que te promuevo, no sé,
por eso a mí me gusta decir dietas basadas en plantas y no vegetarianismo, porque es justamente un estilo de vida donde posiblemente algún día te fuiste a un restaurante que nunca más en la vida vas a volver y tenían un pedazo de carne súper famoso y pues decidiste comértelo porque no iba a pasar nada más en tu vida solo ese día. Entonces no se trata como de ser como tan puntual, sino más hablar de dietas de estilo de vida, y yo creo que la industria, pues uno sí se aprovecha un poco y seguramente posiciona este tipo de alimentación, pero también la forma como la gente está viendo las dietas es mucho más positiva, ¿no? O sea, es mucho más tener una dieta más balanceada, hablar de estilo de vida, que seguramente si yo quiero hacer una dieta no solamente tiene que ver con mi alimentación, sino con hacer deporte, con salir con mis amigos, con compartir estas cosas y de alguna forma como lo que hacen los influencers me parece correcto porque justamente están creando comunidades alrededor de estos estilos de alimentación, ¿no? O sea, donde pues yo no solamente promuevo que no comas pan, sino también promuevo que salgas a hacer ejercicio, que encontremos todos para hacer, no sé, no sé, un paseo a la montaña. Entonces tiene que ver con otras cosas que no solamente son específicas de la alimentación. Excelente. Oye, muchas gracias por todas tus respuestas. Excelente tema de conversación. Hemos estado viendo en redes sociales sobre food design. Hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar a alguien que se dedicara a aquello. Así que muchas gracias por darte el tiempo de responder nuestras preguntas y conversar con nosotros. No, encantada. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, Andrea, no sé si tú quieres preguntar algo más para cerrar. Creo que es demasiado interesante. Además, no sé si o sea, me imagino que es muy latinoamericano también, como el rito de la comida, o de hacer cosas mientras uno come. Sí. Entonces, como que me parece súper interesante como el estudiarlo y el analizarlo como desde una disciplina para mejorar esos procesos, para favorecer, más allá de eso, lo que decía tú al comienzo, no es solamente un packing que a mí me haga atractivo un producto, sino como entender todo lo que pasa alrededor de comer. Pues desde comer solo a comer con un choclón de gente grande, hay cosas que hay que determinan cómo va a ser tu experiencia en ese proceso. Sí, exactamente. Es Sí, muy son muchos importante inputs. hacer esos procesos de etnografía y de investigación para entender cómo la gente está consumiendo un producto. Creo que vamos a evaluar ahí una producto. Seguro, seguro. A ver si les cambia a ustedes también y se empiezan a pensar, a sobrepensar sus decisiones de comida. Oye, muchas gracias, Natalie. A quienes nos están escuchando y viendo, recordarles que tenemos nuestro ciclo de workshops cada jueves, semana por medio. Vayan a Meetup, a la plataforma, a suscribirse y ver las notificaciones de los próximos workshops que vamos a estar dictando. Así que pasen por ahí y estén atentos a nuestras redes sociales para más noticias. Así es. Y también recordarles que tenemos nuestros ebooks de IDA para que si están con necesidades de hacer procesos de investigación y no tienen a personas para investigar y hacer una cosa más contundente en el tiempo, nuestro libro de personas provisorias les puede ayudar mucho para identificar estos arquetipos, para modelarlos, para modificarlos a partir de la propuesta que nosotros hicimos en ese ámbito. Y también, como mencionaba Rodrigo, recordarles que están nuestras redes sociales disponibles, donde también estamos compartiendo mucho contenido en torno al diseño de experiencia de usuario. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify. Este capítulo también lo vamos a transmitir por nuestro canal de Spotify. Denle like y suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que puedan también estar ahí al tanto, siempre recibiendo nuestras actualizaciones. Como los martes son de UX, que emitimos cada martes, y los workshops que estamos también haciendo semana por medio, perdón, a través de nuestro canal en YouTube y en el blog, donde a diario estamos compartiendo artículos hechos por nuestro equipo sobre diseño de experiencia y todas las subdisciplinas alucinantes que tiene esta industria, así que ahí también recomendarles eso. Y para ir cerrando, este virus pareciera que se va, que vuelve, que va, que vuelve. Todavía no estamos seguros, todavía no hay vacuna, así que los que puedan y tengan el privilegio de poder hacerlo,
recordarles que este virus lo paramos entre todos, quédense en sus casas si pueden trabajar remoto, si no necesitan salir, no lo hagan a no ser que sea estrictamente necesario. Es responsabilidad de todos y todas que esta pandemia pase y podamos volver a tener alguna forma de normalidad que vamos a tener que inventar de aquí a algún tiempo cuando ya estemos protegidos del COVID-19. Así que agradecerle nuevamente a Natalie por haber estado con nosotros hoy, a ustedes por habernos acompañado, a mi co-anfitrión Rodrigo, como siempre. Un placer estas conversaciones y nos volvemos a encontrar el próximo martes en un nuevo capítulo de Los Martes son de UX. Que estén muy bien. Chao. Chau, chau. Y yo le insistía a mi profe que cuando no había comida las reuniones eran un fracaso y me decía, estás loca, no tiene nada que ver con eso, debe ser porque era gente del gobierno que llegaba a la comunidad y por eso la relación cambia. Y yo no, estoy segura que el mate... No, sí pasa.